Hay un museo en Buenos Aires donde todavía se conservan objetos que parecen sacados de una película de terror, pero que durante décadas fueron considerados tratamientos psiquiátricos. Entre sus salas aparecen máquinas de electroshock capaces de enviar descargas eléctricas al cerebro para provocar convulsiones, camisas de fuerza utilizadas para inmovilizar pacientes, camas de sujeción y métodos que hoy generan una enorme controversia, como los baños terapéuticos o la llamada cama de clinoterapia, donde una persona podía permanecer atada inmóvil durante días. Pero la historia de este lugar va mucho más allá de estos objetos. Dentro del enorme predio del Hospital Borda también funcionó una unidad psiquiátrica penal, que sería un centro penitenciario dentro del hospital, donde convivían justamente la salud, por un lado, y el sistema penitenciario. Ahí eran derivadas personas privadas de su libertad con padecimientos mentales o declaradas inimputables por la justicia. Esto generó durante años un enorme debate que era: ¿el Hospital Borda es considerado un lugar de tratamiento o una forma de encierro adentro de un hospital? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martina, suelo estar en Instagram dando recomendaciones de turismo, pero en esta ocasión voy a estar en YouTube haciendo eventualmente documentales. En la medida que pueda lo haré más frecuente. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del Hospital Borda. Lo que voy a estar haciendo ahora a continuación es leer lo que fui resumiendo de fuentes oficiales para ustedes. Y bueno, paso a comentarles que también me pueden dejar en los comentarios cualquier tema que se les ocurra para que hable acá. Puede estar relacionado o no a la ciudad de Buenos Aires, al país. Puede ser de lo que se les ocurra que estuviera bueno que hable. Dice: entre los pasillos también aparecen nombres que forman parte de los capítulos más oscuros de la historia argentina. Por acá pasó Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo. Algunos quizás ya o escucharon el nombre por lo menos, o vieron algún documental, que si no lo hicieron les voy a dejar en la descripción links con recomendaciones. Pero bueno, fue uno de los criminales más famosos del país, y esta persona fue internada en el antiguo Hospicio de las Mercedes, que era el nombre antiguo de lo que hoy sería el Hospital Borda, después de que cometió severos crímenes. También estuvieron vinculadas a la institución otras historias que mezclan delitos, salud mental y justicia. Este lugar fue durante más de un siglo escenario donde la sociedad intentó responder una pregunta bastante difícil: ¿cómo tratar a quienes tenían problemas de salud mental? Una época donde muchas veces la respuesta no era escuchar, sino aislar, controlar e incluso separar a ciertas personas del resto de la sociedad. Esta es la historia de uno de los lugares más polémicos, desconocidos e impactantes de Buenos Aires. Bueno, tan desconocido no es, porque acá a más de uno le debe sonar familiar. Pero sí, es un espacio donde se cruza ciencia, criminalidad, medicina, abandono y la transformación de la mirada sobre la salud mental. En este museo que abrieron adentro del hospital, estaría bueno, paréntesis, que lo hagan también en el Moyano, porque quienes no saben, aclaro por las dudas, el Hospital Borda es para hombres y el Hospital Moyano, que está al lado del Borda, es para mujeres. La función principal de ambos lugares es internar a personas con problemas de salud mental o con situaciones que acá vamos a detallar cuáles serían otras excepciones. Pero bueno, esa es la función principal, es un hospital psiquiátrico. En este museo te cuentan una de las historias más impactantes de la medicina argentina, la evolución de la psiquiatría y cómo durante décadas muchos tratamientos no estuvieron pensados solamente para curar, sino también como formas de controlar, aislar y disciplinar a quienes eran considerados diferentes. Se subestimaba muchísimo a la persona con padecimientos mentales. Pero la historia de este lugar va mucho más allá de la medicina. Por estos pasillos pasaron pacientes anónimos, médicos, científicos, artistas, pero también algunos nombres que quedaron marcados en la historia criminal del país, caso Petizo Orejudo. Uno de ellos fue también Ricardo Melogno, condenado por el asesinato de 4 taxistas en Buenos Aires durante la década del 80, y su caso generó como una enorme polémica después de ser declarado inimputable y permanecer internado durante años en instituciones psiquiátricas. Y justamente ahí también permanece una de las grandes preguntas que atraviesan la historia del Borda: cuando un hospital deja de ser un lugar de tratamiento y empieza a convertirse en un mecanismo de control social. Durante gran parte de su historia, muchas personas llegaron a estos hospitales no solamente por enfermedades mentales, como las entendemos hoy, también fueron internadas personas con problemas de alcoholismo, sífilis o discapacidades intelectuales, incluso quienes no tenían una red familiar a quien pudieran contactar o no tenían red de contención. En muchas ocasiones la línea entre la medicina, la exclusión y el encierro era como difícil de distinguir.
En sus épocas de mayor ocupación, el complejo llegó a albergar miles de personas, algunos de los cuales pasaban años o incluso décadas adentro de la institución. Y justamente eso es lo que hoy muestran los objetos conservados en el museo, una mirada a una época donde la psiquiatría buscaba respuestas para enfermedades que todavía no se comprendían en la sociedad completamente, no había suficiente investigación, no había tanta información como la hay hoy. Uno de los elementos más impactantes es la máquina de electroshock, que les mencioné en la introducción. Este aparato era utilizado para aplicar terapia electroconvulsiva. Enviaba una descarga eléctrica controlada al cerebro con el objetivo de provocar una convulsión. Durante el siglo XX fue utilizada para tratar cuadros graves como depresión severa y algunos trastornos psiquiátricos. O sea, como que en esa época, la verdad que desconozco si se llegó a normalizar, pero un método de tratamiento psiquiátrico era provocarte una convulsión en el cerebro. Estoy bien. Pero lo que genera mayor impacto es que durante muchos años estos procedimientos se realizaban con métodos muy diferentes a los actuales. En determinadas épocas se aplicaba sin anestesia ni relajantes musculares, algo que hoy sería considerado un procedimiento sumamente cuestionable. También se encuentran, por otro lado, las famosas camisas de fuerza. Estas prendas estaban diseñadas para inmovilizar completamente los brazos, perdón que estoy hoy tapada mal, inmovilizar completamente los brazos de los pacientes y evitar que pudieran lastimarse o lastimar a otros. Durante décadas fueron consideradas una herramienta médica habitual, pero con el paso del tiempo se transformaron en uno de los símbolos más fuertes de la psiquiatría basada en la restricción física y no en el acompañamiento terapéutico. Otro de los elementos son las camillas y camas de sujeción. Eran estructuras utilizadas para inmovilizar también a las personas consideradas peligrosas o que atravesaban episodios de gran agitación. Algunas contaban con correas y sistemas de amarre que hoy generan un fuerte debate sobre métodos utilizados en la psiquiatría antigua. Entre otros objetos menos conocidos aparece la cama de clinoterapia. Este tratamiento consistía en mantener al paciente en reposo absoluto durante largos periodos. Se creía que la inmovilidad podía reducir estados de excitación, crisis o episodios de alteración mental. Sin embargo, en algunos casos implicaba aislamiento y restricciones físicas prolongadas. También existían los baños terapéuticos. Algunos pacientes podían permanecer durante horas en agua fría. Este es como el más tranqui. Me mata que por un lado están los métodos con convulsión cerebral, atarte con una correa a la cama, y por el otro está el baño terapéutico, como que el otro parecía la gloria al lado de los otros que, no sé, parecía tortura medieval. Algunos pacientes podían permanecer durante horas en agua fría o caliente porque se creía que ayudaba a controlar la ansiedad, la agresividad o ciertos estados alterados. Hoy estos métodos son recordados como una de las prácticas más discutidas de la psiquiatría clásica. Pero no todo dentro de esa historia estuvo relacionado con el control. El museo también conserva elementos que muestran otra etapa, que son los talleres de rehabilitación. Espacios como imprenta, carpintería, costura o zapatería buscaban que los pacientes desarrollaran actividades, conservaran habilidades que ya tenían y tuvieran una participación más activa en la institución. La idea empezaba a cambiar, ya no solo se trataba de encerrar, sino generar herramientas para la integración. Incluso adentro del complejo funcionó durante años una unidad psiquiátrica penal, un espacio donde se mezclaban el sistema penitenciario y la atención en salud mental. Ahí eran derivadas las personas privadas de su libertad con padecimientos psiquiátricos o declaradas inimputables por la justicia, lo que hablábamos hace un rato. Su existencia generó una de las discusiones más complejas alrededor del hospital, si realmente era un espacio de tratamiento o si terminaba funcionando como otra forma más de encierro. Con el tiempo, la psiquiatría empieza a cambiar. Uno de los grandes puntos de transformación llega con la revolución farmacológica y una nueva mirada sobre la salud. El modelo empieza a alejarse del aislamiento y acercarse a terapias basadas en la expresión, comunicación y el vínculo social. Un ejemplo de esto es la Colifata, no sé si alguno quizá escuchó hablar, que es una radio creada dentro del hospital y considerada la primera radio del mundo realizada por pacientes en un hospital psiquiátrico. A través de la música, la palabra, la comunicación, este proyecto cambió la imagen del paciente psiquiátrico. Como dije hace un rato, siempre se lo subestimaba mucho, se lo condenaba socialmente. En este caso, con el paso del tiempo, dejó de ser visto solamente como alguien que debía permanecer aislado y empezó a ser reconocido como alguien con una historia y una voz propia. Pero la historia del Borda también tuvo conflictos más recientes. Por ejemplo, en 2013 fue escenario de una de las polémicas más fuertes de su historia cuando la Policía Metropolitana ingresa al predio durante un operativo relacionado con la demolición de un taller
de rehabilitación, protegido, utilizado por pacientes. El episodio terminó con heridos, detenidos y una fuerte discusión pública sobre el futuro del hospital. El conflicto también estuvo atravesado por otro debate, que es el valor que tienen esos terrenos. Actualmente este hospital se ubica en el barrio de Barracas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El Hospital Borda ocupa alrededor de 20 hectáreas en una zona estratégica de Buenos Aires, lo que durante años generó tensiones entre quienes defendían la preservación histórica y la función también del hospital y quienes impulsaban distintos proyectos urbanos sobre parte del predio. Hoy recorrer este museo es mirar más de un siglo de historia. La verdad que el museo es re interesante, lo pueden, si viven en Cava o alrededores, no van a tener mucho drama para llegar ahí. En la descripción les puedo comentar un poco ahí cómo se consigue. Tú tienes que sacar turno para visitar el predio, es con visita guiada. La visita guiada es de una persona que trabaja ahí, así que eso me parece que lo hace mucho más completo. Después se hacen como una ronda, o bueno, se van haciendo preguntas durante todo el recorrido. Y bueno, para resumir un poco, se trata de una historia de tratamientos que quedaron atrás, por suerte, de errores médicos, avances científicos, de personajes polémicos y de la transformación psiquiátrica que se dio de manera profunda a lo largo de las décadas. Si hubiera que resumir esto en una frase, esto se trata de cómo la psiquiatría pasó de intentar controlar la mente humana a intentar escucharla. ¿Qué piensan de este tema en general o sobre que se quite parte del área destinada al hospital para otro uso urbano? Bueno, los invito a comentar de este tema o del que quieran, a recomendarme temas para que hable en el futuro. Bueno, si les gustó este video pueden darle like, suscribirse o mandárselo a un amigo, que con algunas de estas acciones me están ayudando un montón a establecerme acá en este mundo de YouTube, que la verdad que nunca lo conocí desde este plano de youtuber. Así que dándole una chance acá. Gracias por ver hasta acá y nos vemos en otro video.